Saludos, vamos a continuar con los trastornos del ritmo cardíaco. Ahora vamos a hablar sobre las arritmias. Entonces, ¿qué son las arritmias? La arritmia no es más que cualquier trastorno del ritmo normal del corazón. Dígase que puede haber un ritmo que esté por encima de la frecuencia cardíaca normal y sería una taquiarritmia, y un ritmo que esté por debajo de lo normal y sería una bradiarritmia. Entonces, vamos a hablar primero de cuánto es la frecuencia cardíaca normal. La frecuencia cardíaca normal de un adulto es de 60 a 100 latidos por minuto. Digo de un adulto porque estos valores varían en las diferentes etapas de la vida. En los recién nacidos, estos no son los valores son mucho más altos, son alrededor de 120 a 160 latidos por minuto, por lo que vuelvo y digo, estos serían los valores de un adulto. Los valores normales de un adulto de 60 a 100 latidos por minuto. Si están por debajo de estos valores sería bradicardia, si está por debajo de 60, y si está por encima de 100 sería taquicardia. Entonces tenemos que si este trastorno rítmico se caracteriza por bradicardia, sería una bradiarritmia, y si es taquicardia, sería una taquiarritmia. Entonces, la estimulación del sistema nervioso simpático estimula lo que es la taquicardia a través de la liberación de lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Las secreciones de estos neurotransmisores a nivel cardíaco produce taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, el aumento de la temperatura, o sea, lo que es la fiebre y también lo que es la hipertermia, aumenta la temperatura. Incluso se dice que cada 10 latidos es equivalente a 1 grado Celsius en cuanto a lo que es taquicardia. Mientras que por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, con la liberación de lo que es un neurotransmisor, la acetilcolina, produce lo que es bradicardia, o lo que es la disminución de la frecuencia cardíaca. Y por el otro lado, la disminución de la temperatura, o sea, la hipotermia, produce también bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, hay veces que tenemos una frecuencia cardíaca normal de 60 a 100, pero el corazón late a pesar que tiene una frecuencia cardíaca normal de manera irregular. O sea, que tiene un latido entre 60 a 100 latidos por minuto, pero tiene ritmo irregular. Esto casi siempre debido a lo que son las extrasístoles ventriculares y supraventriculares, que ahora veremos lo que es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cómo debemos saber si el paciente tiene un ritmo sinusal irregular? Si las ondas P preceden el complejo QRS, si la onda P es positiva en ABF, D2 y D3, y si hay onda P negativa en ABR, decimos que el ritmo es sinusal. Ahora, ¿cómo sabemos si el ritmo es regular? Se dice que regular si el intervalo RR son equidistantes uno del otro. Entonces, cuando le estaba hablando de lo que era el ritmo irregular, que le expliqué que esto era debido mayormente a lo que son las extrasístoles ventriculares y supraventriculares, en el electrocardiograma, ¿cómo podemos diferenciar una de otra? O sea, una extrasístole que sería a nivel de ventrículo y una extrasístole por encima del ventrículo, tenemos que las ventriculares son QRS anchas, mientras que las subventriculares son QRS estrechas. Como pueden ver aquí, esta es una extrasístole ventricular y como pueden ver es una QRS ancha, mientras que en las que son supraventriculares son QRS estrecha, como pueden ver aquí abajo. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que son extrasístoles, ¿ok? Aquí vemos un extrasístole, aquí vemos un extrasístole y aquí vemos un extrasístole también. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia cardíaca en sala de emergencia con un electrocardiograma? Realmente hay varias maneras de cómo ustedes calcular lo que es la frecuencia cardíaca con un electrocardiograma. Pero la manera que utilizamos en sala de emergencia, que es práctica, es útil y es rápida, es justamente esta que le estoy enseñando aquí abajo, en la cual tomamos un complejo QRS y ese complejo QRS debe estar justamente en una de las líneas gruesas del electrocardiograma y comenzamos a contar las líneas gruesas a partir de ese QRS hasta llegar al próximo. Hay unas constantes que ya están descritas
que son 300, 150, 100, 75, 60, 50 y 42 para lo que es esta técnica. Entonces, por ejemplo, vamos a coger esta QRS que está aquí, que está justamente arriba de una línea gruesa, el electrocardiograma. Recordemos de la clase de generalidad del electrocardiograma que cada línea gruesa equivale a 0.20 segundos y cada línea, cada cuadrito pequeño, milimetrado, es equivalente a 0.04 segundos. O sea que cada línea gruesa estamos hablando de 0.20 segundos en este caso. Entonces, cogemos la línea gruesa de este electrocardiograma, este QRS, y comenzamos a contar desde la próxima línea gruesa que sigue. Entonces decimos 300, 150, 100, 75. Entonces, si se fijan, este QRS está muy próximo a esa línea, o sea que podríamos decir que ese paciente está entre 75, ¿verdad? Que sería esta línea gruesa, y 60. O sea que tiene una frecuencia cardíaca normal. Eso lo podemos hacer sumamente rápido, es una técnica muy útil porque en sala de emergencia necesitamos respuestas rápidas y muchas veces simplemente, más que saber exactamente cuánto tiene frecuencia cardíaca, lo que queremos saber es si el paciente tiene taquicardia o si tiene bradicardia. Y esto, si el ritmo es regular, se puede hacer de manera rápida y por lo tanto en sala de emergencia la rapidez y utilidad y efectividad son cosas muy valoradas. En este caso es una de las técnicas que yo personalmente utilizo mucho, utilizaron mis maestros y la sigo utilizando ya como emergenciólogo. Hay otras técnicas que podemos utilizar si el ritmo es un ritmo irregular, ¿ok? El ritmo es irregular o tiene poco complejo QRS, como por ejemplo los casos de las bradiarritmias, los bloqueos AB y demás. Entonces podemos utilizar esta otra técnica que les traigo aquí, en la cual ustedes cuentan 30 líneas gruesas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso comenzamos a contar esta línea gruesa desde aquí hasta aquí, y aquí tenemos que hay 30 líneas gruesas, ¿ok? Entonces en esas 30 líneas gruesas comenzamos a contar el complejo QRS que hay ahí, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casi 8. O sea que podríamos decir que tiene 70 de frecuencia cardíaca, 70, 75, casi 80. ¿Ok? Entonces cogemos con los QRS y lo multiplicamos por 10 en lo que hay en 30. Otra técnica que yo personalmente no la uso, pero otra técnica para saber cuánto tiene el paciente de frecuencia cardíaca es que se toman los cuadros pequeños que hay entre un intervalo R y R, la cantidad de cuadros pequeños que hay aquí. Por ejemplo, en este caso lo contamos y daba 75 y decimos 1500 entre 20. Entonces en este caso nos da un resultado de 35, digo de 75, disculpen. Como le dije, yo esta técnica personalmente no la recomiendo. También se puede utilizar, pero prefiero más esta técnica que son más rápidas y igual de eficiente para uno saber más o menos cuánto tiene de frecuencia cardíaca el paciente.